Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos aquí a Winter 2022. Yo soy su expositor, Pablo González. Voy a estar presentando el tema de física moderna, en el cual Javier ya me ha echado un buen cable, mostrando los principios básicos de lo que es la física cuántica, los problemas que pasaron los científicos de aquel entonces para poder resolver la cuestión de qué era la física en ese momento, qué habían descubierto y por qué la teoría clásica que estaban manejando y que estaban tan felices todos, dejó de funcionar. En especial en este material vamos a encontrar lo que es la introducción a la física moderna, especialmente la parte que comprende la relatividad especial y la física cuántica. Porque la parte de la física moderna es una parte muy, muy grande. Es una mezcla de muchas disciplinas, como por ejemplo la física, la relatividad especial, la física cuántica, pero también incluye a lo que es la física atómica, la termodinámica y la probabilidad. Es una mezcla de disciplinas muy grandes y muy complejas de manejar, pero que si lo vamos tomando poco a poco el tiempo, nos vamos a dar cuenta que es mucho más complejo y hermoso de lo que parece. Partiendo de este análisis, ¿cómo podemos definir a la física cuántica? Básicamente la podemos definir como la ciencia que estudia a lo más pequeño de la materia. Sabemos que los planetas y las estrellas que están ahí afuera son una cosa maravillosa, pero ¿qué pasa cuando vemos más adentro? Hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia materia. Hay algo tan pequeño y diminuto como lo que es el átomo, que desde hace un tiempo, antes en la física clásica se había descubierto, pero que ahora en la física cuántica nos presentó varias callejones cerrados, porque no Pablo, sabíamos exactamente cómo tratar al átomo. Pablo, Mande. perdón, es que nos están mostrando todo, creo que tú solamente quieres mostrar las slides, pero nos están mostrando todo, incluyendo el panel izquierdo. Ah, caray, ¿en serio? Sí, o sea, y el menú de arriba, todo, no. Creo que tú quieres mostrar solo la diapositiva, ¿no? Ajá, pero, a ver, creo que, Ajá. Bueno, igual puedes continuar así, ¿no? a ver si así se corrige. Es, ah, es con ese, ajá, exacto. Si Ah, lo es que, digo también porque en YouTube se estaba viendo igual. un momento. Ok, gracias, gracias, y disculpa. Ok, ¿ya me escuchó? Sí, sí se escucha bien. Ok, perfecto. Ok, ¿se ve mejor? Efectivamente. Perfecto. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ok, aquí, física moderna. Sí, estudia la parte más pequeña. Nos presentó muchos callejones sin salida porque nos quedamos, ok, pero ¿qué es el átomo? ¿Qué es lo que lo rodea? Y más importante, esas pequeñas cositas llamadas electrones, partículas, ¿qué realmente son? ¿Se comportan como una onda? ¿Es una partícula? Y nuestra realidad es continua, es discreta. Como ya mencionamos, si es discreto es porque vienen paquetes, pero si es continuo es porque es como una sucesión de puntos que va atravesando una línea. Por este planteamiento se dieron tres preguntas. Bueno, hubo más preguntas, pero creo que las tres más importantes es ¿cómo interactúan las partículas? ¿Nuestro mundo es discreto o continuo? ¿Y qué es el tiempo y el espacio? ¿Realmente son una entidad única? ¿Son dos entidades por separado? ¿Nuestro mundo siempre fue discreto o simplemente existen dos mundos? Uno cuántico, donde todo es discreto, y uno continuo, en el macroscópico. Y las partículas, cómo realmente tienen que interactuar, como una onda, como una partícula, afecta algo que tenga masa, vamos a descubrirlo. La primera parte, ¿cómo interactúan las partículas? Hubo un caso muy sonado, el cual fue la catástrofe ultravioleta o el problema de la radiación del cuerpo negro, en el cual los científicos encontraron que conforme aumentaba la luminosidad, por ejemplo, de una bombilla, para ese tiempo ya existía electricidad. Al conectar la bombilla y conectarla a cierta corriente, vieron que la bombilla encendía con cierta intensidad. Pero si doblaban la intensidad de la corriente, la intensidad de la bombilla aumentaba. Pero ¿qué pasaba? Si la bombilla no se destruía, llegaba a un punto donde dejaba de emitir luz, pasaba de ser un astro luminoso a dejar de emitir luz, pero no dejaba de comportarse como una fuente de luz. Lo que pasaba es que esta empezaba a emitir radiación ultravioleta, pero si no la alimentábamos con suficiente energía, se convertía en una fuente de radiación infrarroja. El problema viene que si analizamos la ecuación de acá, nos dice
que aunque tenga poca energía, este cuerpo tiene que estar emitiendo luz, lo cual no es cierto. Sí emite luz, pero solamente estamos checando el espectro de luz visible. Por lo tanto, el espectro infrarrojo ya no podría comportarse como una fuente de luz. Los científicos se quedaron como, no puede ser, tenemos un problema aquí muy grande. ¿Por qué no está funcionando nuestras ecuaciones si tanto tiempo las estuvimos probando? Para tratar de corregir el problema, decidieron, ok, vamos a experimentar con nuevas ecuaciones. Y fueron al resultado de esta. Esta nueva ecuación determinaba cuál era la intensidad de la fuente luminosa, pero vieron que su comportamiento era más exponencial, no era lineal. Y ahí hincapié, no era lineal. No es, por primera vez se comprobó que la respuesta clásica no estaba funcionando y no estaba mostrando un comportamiento real. Porque recordemos que lo que hacemos con estas ecuaciones es el determinismo científico, que con las ecuaciones podamos predecir cómo se comportan las cosas. Y si no logramos predecir con precisión cómo se van a comportar o los fenómenos que estamos buscando, tenemos un problema. Las ecuaciones no están haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Con esto surgieron varias preguntas. La primera de ellas fue, ¿nuestro mundo es discreto o continuo? Si estamos viendo que tenemos una realidad donde hay un tope, realmente hay un tope y el comportamiento no es continuo, ¿qué otras cosas no son continuas? ¿Nuestro mundo es continuo o es discreto? Ahí hubo un parteaguas y es un error muy común que existe actualmente y desde entonces que se cree que el mundo se puede separar en dos partes. Una parte cuántica, donde es solamente la ciencia de lo pequeño, y una parte macroscópica, donde es la ciencia de lo grande. Y aquí viene el parteaguas de decir, hay un mundo donde las matemáticas, como por ejemplo la matemática newtoniana, funciona bien, pero hay otra parte donde la matemática, ese tipo de matemática ya no es válida, ya no es tan precisa y ya no podemos predecir los mismos efectos como lo haríamos en el mundo macroscópico. Y por último, si tenemos ese problema en lo grande y en lo chiquito, ¿qué otras cosas no nos afectan? Como el mundo se quiso separar en dos, empezaron a pensar, si el tiempo que ocurre aquí es para un mundo, ¿cómo será el tiempo y el espacio para lo pequeño? ¿Será lo mismo? Será una cosa diferente? ¿Realmente qué es el espacio-tiempo? Newton exponía que un segundo y un metro se recorrían en la igual forma, pero que eran independientes uno del otro. Eso quiere decir que el tiempo y el espacio no eran una sola entidad, sino que eran entidades por completo diferentes. Tenemos tres problemas, muy buenos problemas, con planteamientos totalmente diferentes entre cada uno. Pero llegaron tres señores, la trinidad divina de la física, Albert Einstein, Max Planck y Niels Bohr. Estos tres caballeros lograron descifrar los problemas que nos presenté anteriormente con una solución tan elegante, compleja y extraordinaria que causó un revuelo científico en la época. Imaginen que llega una persona y les dice que su mundo, que su realidad no es como la conocían, sino que es algo completamente diferente. Para empezar, vamos con Max Planck, al que muchos consideran el padre de la física cuántica. Max Planck lo que él teorizaba es que la materia no es continua, sino que más bien es discreta. Si tiene un tope y tiende a no comportarse de manera logarítmica, es porque esta nunca, a comportarse de manera continua, es porque esta nunca se comportó así. Y realmente toda la energía que conocemos y que constituye la materia viene en paquetes discretos. A él lo llamó cuantos, de ahí viene el nombre de física cuántica. Cuando dijo esto, él dejó en claro que la materia no viene continua, no hay una proporción en mitades o en tercios o en cuartos, sino que es un múltiplo de una misma unidad. Por lo tanto, Niels Bohr aprovechó este principio y creó su modelo atómico en el que decía que las partículas, como por ejemplo los electrones, permanecen en una sola trayectoria, en su órbita. Eso quiere decir que si tenemos nuestro núcleo atómico y tenemos las orbitales en los extremos, los electrones solamente recorrerán esa órbita, pero que no pueden estar entre medio de las órbitas y que cada vez que quieran pasar de una órbita a otra, tendrán que desprender un fotón. ¿Por qué? Porque como requieren energía y esa energía está cuantizada, al momento de desprenderse de una órbita, van a liberar el fotón de energía correspondiente a la cantidad
de energía que hayan requerido para saltar. Y por último, Einstein, el más famoso de los tres. Él decía que el tiempo y el espacio, comprobado, era una sola y misma entidad. Explicando un poco sobre la relatividad especial, tenemos dos postulados, en el cual tenemos, por decir así, 4 reglas. La primera, la naturaleza del universo no cambia si un observador presenta alteraciones en su estado inercial. Eso quiere decir que el mundo que ve un piloto en un caza de 300 kilómetros por hora y el que ve un pájaro es exactamente el mismo. No presenta cambios. Toda teoría matemática permanece constante con pequeñas variaciones para el observador. Eso quiere decir que las matemáticas que tenemos en un marco de referencia no van a cambiar, siguen siendo totalmente las mismas. Y da paso a que las leyes del universo también se mantengan constantes y sean las mismas. Eso quiere decir que un cohete que viaja a 40.000 kilómetros por hora puede recibir la misma señal de radio que un automóvil que se desplaza por 40 a la carretera. Porque a eso se llama al principio de invarianza. Al cambiar de un marco de referencia a otro, y que este marco sea inercial, no cambian las leyes de la física. Esto se comprobó mediante las ecuaciones de Maxwell, las cuales fueron el pilar de la física por muchos años y que, a pesar de que es parte de la física clásica, para la física moderna aún siguen aportando nuevas conclusiones. Y por último, y la más importante de todas, la velocidad de la luz en el vacío es constante e independiente del emisor y el observador. También queda decir que no hay nada que supere la velocidad de la luz. Pero explicando bien a qué se refieren estas leyes, vamos a tomar primero qué es el marco de referencia. El marco de referencia no es más que una herramienta para convertir las coordenadas de un sistema que bien puede estar en reposo a pasarlo a otro sistema que puede estar uniformemente acelerado o con velocidad uniforme. Pero lo principal es los marcos de referencia inerciales, los cuales se mantienen en reposo o con una velocidad constante. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy conocidísimo, que es la transformada de Lorentz, la cual nos ayuda a convertir la posición de un marco de referencia a otro. Eso quiere decir cómo es el tiempo y la distancia de un observador para otro observador. Hay casos muy sonados, como por ejemplo la paradoja de los gemelos, en la cual explica que dos gemelos totalmente idénticos, misma edad, mismo peso, casi que perfectamente iguales, uno va al espacio, va a la estrella más próxima y tarda 5 meses. Pero su gemelo, que se quedó en la Tierra, no pasaron 5 meses para él, pasaron 5 años. Y cuando regresa a la Tierra, el astronauta de 5 meses ve a su hermano 5 años más viejo y no entiende el por qué, si él solamente pasaron 5 meses. Pues bueno, lo que pasa es que en la nave espacial del astronauta, esta se acercó mucho a la velocidad de la luz. Si pueden ver las ecuaciones, para el tiempo que el astronauta sintió, al hacer la velocidad de la luz a la velocidad a la que viajaba muy cercana a la de la luz, entonces este radical de aquí se hizo casi cero, pero en realidad de ser cero, se hizo muy pequeñito. Por lo tanto, el tiempo se dilató para él y lo que él sintió como 5 meses, en la Tierra pasaron 5 años. Si ponemos aproximaciones o ponemos una escala, un día en la nave espacial eran 12 días en la Tierra, casi 2 semanas en la Tierra para la persona que se quedó en la Tierra. El astronauta se los brincó, compactó todo su tiempo al viajar casi a la velocidad de la luz. Este es el efecto conocido como dilatación espaciotemporal, donde el tiempo se contrae tanto que no lo sentimos. Es como si no pasara el tiempo realmente. Y para nosotros, un espectador que está en la Tierra se queda en total reposo. Pero para el espectador que está en la Tierra, para nosotros nunca nos fuimos. Fue como simplemente ¡pum!, desaparecer. Al momento de regresar es otro show. Y aunque todavía quedan muchas cosas más que explicar, por ejemplo, el espacio-tiempo de Minkowski, en el cual es un plano de cuatro espacios, en el cual se incluye el tiempo, el momento, la energía y el intervalo relativista y la curvatura del espacio-tiempo. Se los dejo a los lectores que investiguen por su cuenta, porque realmente aún hay más que investigar por la relatividad especial. Pasemos a temas más felices o un poco más complejos, en especial el átomo. Sí, algo muy sencillo. Aquí podemos tener el modelo atómico de Bohr,
desarrollado en 1913, el cual dejó fascinados a todos los físicos de aquel entonces. ¿Por qué? Solamente mírenlo. Vamos a ver un pequeño núcleo, orbitales y pequeñas esferitas que son los electrones. Era como tener un sistema solar en miniatura en la palma de nuestra mano, o bueno, millones en nuestra palma de la mano. ¿Y qué carecía con un problema? Que conforme a que la fuerza que tenía unidos a los electrones decaía con la distancia y veían que en cierto punto había fuerzas en los electrones que no correspondían a un orbital perfectamente simétrico. Por lo tanto, Sommerfeld llegó a corregir el modelo atómico de Bohr para hacer este modelo atómico, en el cual se explicaba cómo realmente funcionaban los orbitales dentro de un átomo. Y mejoraba la fórmula original de Bohr y que mantenía todavía los conceptos de física cuántica la que había pasado Max Planck, en el cual sabía orbitales que no podían entrecruzarse y que los electrones tenían que brincar de uno a otro perdiendo energía y liberando un fotón. Esto fue una revolución enorme porque pudieron ver que el sistema, que realmente la composición de la materia era diferente a lo que tenían pensados. Pero empezó una cuestión. ¿Este fotón se comporta como una onda o como una partícula? Este es un experimento famosísimo. Yo creo que si ya llevan un poquito de background en lo que es la física, habrán conocido o habrán escuchado sobre el experimento de Thomas Young, el cual es la del filamento de la doble rendija, donde Thomas Young lo que hizo fue poner una fuente luminosa entre medio de dos rejillas y vio que existía un patrón de interferencia. La luz se comportaba como una onda. Eso es algo muy característico, por ejemplo, en las ondas del agua. Si golpean en un punto y golpean en otro lado, van a ver un patrón de cancelación y al final tendremos ese patrón de onda, que es muy específico, donde las ondas se refuerzan en estos puntos. O sea que aquí hay una medición, pero aquí ya no. Thomas Young quedó impresionado con este experimento, pero se quedaron pensando, pero si solamente hay dos rendijas, ¿cómo es posible que el patrón de interferencia se dé de esta manera? Para ello quisieron medir por dónde pasaba un fotón y otro. Pero lo que vieron fue que el patrón de interferencia desaparecía y quedaban solamente las dos rendijas. ¿Cómo fue posible que el observador haya cambiado el resultado de esta medición si solamente pusimos un observador a ver por dónde pasaba un fotón y otro? ¿Será que el observador cambió los resultados o que la física conoce cuándo alguien la está viendo y se comporta de manera totalmente diferente? No, y se pone peor. El principio de incertidumbre. Este caballero, Werner Heisenberg, descubrió que los electrones no se podían predecir totalmente cómo se movían dentro de las orbitales. Claro, conocemos que dentro de un átomo hay electrones orbitando alrededor de los núcleos, pero que no se sabe exactamente cómo están. A lo que me refiero es que no se puede saber su posición ni su estado al mismo tiempo. O conoce su posición o la probabilidad de que esté ahí o la probabilidad de que tenga cierto estado, o una espina arriba o una espina abajo, pero no se puede obtener los dos a la vez. Esto fue el principio de certidumbre que le ganó su premio Nobel. Y se pone aún peor, porque tenemos el efecto túnel. El efecto de tunelamiento cuántico explica que a cierta cantidad de energía, los electrones pueden pasar barreras. Como si fuera, una manera más elegante de decirlo, se teletransportan de un lugar a otro. ¿No es increíble? Pero nos deja pensando, el electrón tiene masa, tiene diámetro, casi que lo podemos comparar con un objeto sólido, como una pelotita o una canica, pero muy pequeñita, pero que atraviesa paredes. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo es posible que un objeto con masa y con diámetro, casi ser un objeto sólido, pueda atravesar una pared o un obstáculo que tenía presente? Bueno, hay formas de explicarlo, porque sigue siendo muy complejo, sigue siendo un efecto muy complejo y difícil de entender, pero para ello se postularon varias preguntas, se postularon varias posiciones en la física. El primero de ellos dice que el estado de un sistema viene descrito por una función de coordenadas. Eso quiere decir que todo sistema se puede comparar con una matriz enorme en la que podemos tener diferentes probabilidades de un estado, que a cada observable del sistema se asocia un operador lineal y hermético. O sea que tenemos una parte real y una parte imaginaria. Y que esa parte imaginaria o el número complejo asociado a esta existe para cada proceso.
Y este proceso se le asocia al número phi, en el cual es la amplitud de la probabilidad. Si tenemos una posición o un estado, podemos saber cuál es la probabilidad de que ese estado o esa partícula esté en ese estado o en esa posición, y que la probabilidad de que ocurra un evento está determinado por su módulo. De la misma forma en la que si tenemos varios eventos, por decir el electrón, una spin arriba y una spin abajo, el módulo sería la suma de la amplitud de la probabilidad de que esté arriba más la probabilidad de que tenga una spin abajo. Muy bien, creo que podemos entender esta parte, en decir que todo en física cuántica es una probabilidad, y es correcto. Eso quiere decir que todo el mundo siempre fue cuántico. Nunca tuvimos un mundo que fuera totalmente lineal, nunca tuvimos un mundo constante, continuo, siempre fue cuántico. Y lo que fueron las matemáticas de la física clásica era solamente una aproximación, ojo, una aproximación a cómo se funcionaba el mundo, pero jamás tuvo un comportamiento lineal, siempre fue cuántico. Acá el caballero Erwin Schrödinger nos explica con la función de onda cómo podemos determinar dónde está la posición de cierta partícula y cierto estado. No es tan fácil como ponerlo en una gráfica, en un plano cartesiano y decir, la partícula se encuentra en este eje o en este eje. No, 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 no. Sino que es una distribución donde se encuentra la partícula y saber dónde está es aún más complicado. Pero oye, si el mundo siempre fue cuántico, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? ¿No era obvio que si el mundo era cuántico nos hubiéramos dado alguna pista? Y es que sí teníamos una pista, pero la pista estaba tan escondida que esta pista era la constante de Planck. ¿Recuerdan la catástrofe ultravioleta? Bueno, esta es la cuestión de Planck, en la cual nos dice que la energía del sistema es proporcional a la constante de Planck por la frecuencia de radiación descrita. Y la constante de Planck es tan pequeñita que es 6.62 por 10 a la menos 34. Eso quiere decir que son 34 ceros y después un 6. Algo muy pequeñito que era imposible de ver a simple vista, pero que era comprobable con diferentes ecuaciones y mediante diferentes experimentos. Actualmente es más fácil de encontrar, en teoría, pero antes era todo un reto tecnológico poder determinar cuánto valía la constante de Planck. Pueden tomarlo como las pantallas que tienen actualmente. Las pantallas que tienen actualmente requieren una mínima unidad de unidad para saber cómo representar los objetos, cómo ver lo que están viendo en este momento, al cual se le llama píxel. Bueno, si lo quieren ver de una manera, tal vez un poco errónea, la constante de Planck puede ser el píxel que conforma nuestra realidad. Y para saber cómo podemos determinar cuál es la posición de una partícula, cómo se encuentra o en dónde se encuentra, pues primero hay que entender que una partícula en el mundo cuántico, o mejor dicho, en nuestro mundo, puede estar en todos lados y en ningún lado a la vez. Puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar en el centro, puede estar en medio, puede estar en cualquier lado. Es etérea. Pero solamente hay una forma de determinar en qué estado va a estar cuando nosotros lo observamos. Recuerdan el experimento de Young, ¿no? Donde al momento de poner un observador, veíamos por dónde había pasado un fotón y otro. Bueno, lo que pasaba es que colapsábamos la función de onda y veíamos dónde pasó este fotón. De la misma manera, podemos tener la interpretación de dónde está nuestro electrón. Esa interpretación se le conoció como la interpretación de Copenhague, la cual el equipo de Niels Bohr le dieron por fin una solución a cómo era la representación de un estado cuántico. Y decían que en caso de un electrón, una espina arriba y una espina abajo, podríamos decir que la probabilidad era 1 sobre raíz de 2. Al momento de llevar a su módulo, tendríamos la unidad. Por lo tanto, esto es casi que algo de todos los días. La probabilidad de que ocurra un evento con una partícula o la suma de eventos hacia una partícula es siempre la unidad. Por lo tanto, al momento de hacer una revisión de la posición en el espacio de un electrón y colapsarlo, tendríamos la misma probabilidad de que el spin del electrón esté arriba o esté abajo. Todo funciona en base a probabilidades. Y por último, la física cuántica y la relatividad. Son dos ciencias magistrales, preciosas,
pero realmente están unidas. Entendemos que la relatividad, por lo que ya hemos visto, explica cómo es el universo y el espacio-tiempo, cómo se mueven los astros, la curvatura, y puede explicar hasta la gravedad, discúlpenme, y que la física cuántica nos puede ayudar a entender cómo funcionan las partículas, tomando en cuenta que ya el sistema erróneo de que esto es un sistema planetario, porque no lo es, pero que esto nos puede ayudar a identificar dónde están las partículas, en qué estado y cuál es la probabilidad de que ocurra, pues hubo casos muy sonados, como por ejemplo la aparición de la antimateria, en el cual Paul Dirac encontró que si había un protón, debe haber un antiprotón. Para que la física cuántica y la relatividad pudieran estar juntas, tiene que existir siempre el negativo de la materia. En este caso, el electrón y el positrón tienen la misma carga, el mismo peso, el mismo diámetro, pero polaridades diferentes. Fue la única vez, o al menos la más sonada, en la que se logró tratar de unificar la física cuántica y la relatividad, pero hasta el día de hoy es un puente imposible de caminar. La física cuántica y la relatividad hasta el día de hoy no se han podido unir en una sola teoría, una teoría del todo, como se le suele llamar, pero que gracias a los avances que han hecho los científicos con esto, podemos tener tecnologías tales como la computación cuántica, la métrica cuántica, los relojes atómicos, entre otros, los GPS y tecnologías que están al alcance de todos nosotros y que también son cuánticas, como por ejemplo el diodo LED, el cual aprovecha el efecto fotoeléctrico, y el diodo túnel, el cual está impuesto en muchos de los equipos de radio y de telecomunicaciones, que aprovecha el efecto de tunelamiento cuántico para transmitir información. Y al final, si crees que has entendido la física cuántica, es porque no la has entendido del todo. Pero no lo digo yo, lo dice el famosísimo Richard Feynman. Y de mi parte, esto sería todo. ¿Recomendé este trabajo? ¿Qué les pareció? Espero que lo hayan pasado muy bien. Javier, te dejo el control a ti. Muchas gracias.